Vaya, me confirman y me dicen si logran ver mi pantalla. Sí, maestra, se ve. Bueno, gracias. Vamos a iniciar. Permítanme. Tengo gente por acá. Vaya, como tengo pantalla compartida, no puedo ver si alguno de ustedes me levanta la manita o algo. Pero usted interrúmpame en el momento que considere pertinente o donde le surja la pregunta, la duda, la inquietud para yo detenerme, ¿verdad? Y aclararlo, porque si no, no voy a poder. Voy a tener que estarme saliendo en algunos momentos del encuentro, de la pantalla, porque hay personas que están intentando entrar. Bien, la semana pasada fue la primera semana del módulo 2, como si nada, pues rapidito pasó un módulo, pasaron 8 semanas de trabajo, con lecciones de vida aprendidas, ¿verdad? Cosas que hicimos bien, cosas que no hicimos tan bien. Más adelante vamos a hablar de esas estrategias que sí no funcionaron o aquellas estrategias que no mucho y que debemos de ver la manera en cómo las cambiamos, porque acuérdense que si nosotros queremos cambios significativos en nuestra vida, independientemente en cualquier área, no podemos obtener esos cambios si continuamos haciendo lo mismo. Entonces, por eso es importante que también hagamos un autoanálisis y digamos y pensemos sobre todo en aquellas cosas que sí no funcionaron y en aquellas cosas que podemos mejorar para que ahora pues sea de éxito o de alguna manera tal vez usted siente que pudo haber dado más, que todavía se quedó como medio cartucho y que usted sabe que tenía la capacidad para poder dar más. Así que ese es nuestro primer encuentro, perdón, yo le puse segundo, pero ese es nuestro primer encuentro del segundo módulo. Ahí se me chispoteó, se me chisporrotearon los yunques, como dicen, porque estaba pensando en el módulo 2, pero este es nuestro primer encuentro. Vaya, esta es la agenda que vamos a desarrollar. El saludo, una pequeña reflexión, la ruta de aprendizaje que vamos a tener en este segundo módulo, que es muy similar al del módulo 1, explicación de las actividades. Hay personas que ya comenzaron a entregar sus actividades y los felicito. El tríptico de la literatura salvadoreña fundacional, que es la actividad libre. El cuadernillo, que no lo puse acá porque no requiere tanta explicación, pero ustedes saben que es parte de la actividad. Luego también voy a explicar la infografía de la generación del 44. Voy a preguntarle, ¿verdad? Si de los contenidos de la semana pasada y de esta, si hay dudas, si ustedes necesitan que se realimenten esos contenidos. Y luego vamos a hablar de esas lecciones de vida que hemos aprendido o que nos dejó el módulo 1 y luego vamos a tener nuestra despedida y nuestro cierre. Permítanme que tengo por aquí a alguien que está esperando. Ah, no, ya ingresó. Vale, fíjense que antes que nada, yo quiero compartir una pequeña reflexión. Yo no sé si ustedes ya han escuchado una canción de Natalia Jiménez que se llama Creo en mí y quiero proyectárselas. No estoy 100% segura si se va a lograr escuchar, pero ustedes me confirman. Ustedes me confirman, permítanme.
¿Se escucha? No, maestra. No, no se escucha. No, no se oye. Vaya, es que sí, fíjense que creo que al momento de compartir un video, y eso que lo descargué, pero creo que al momento de compartir un video en, en YouTube, al proyectarlo por acá, creo que hay problemas, pero vamos a solucionarlo. Permítanme. Permítanme, se los voy a... Permítanme un momento, se los voy a compartir por WhatsApp. Y de una sola vez voy a aprovechar para compartirles el link de la asistencia. Vaya, por ahí les mandé el link de la asistencia. Para que me lo llenen. Ahorita, porfa. Bueno, fíjense que les he compartido el video en los grupos de WhatsApp. No sé si se logra ver. Si no, pues vamos a comentar nada más de qué trata la canción. Ustedes me confirman, por favor. Sí, Liz, yo lo pude ver. Ah, ok. El video sí se logra ver. Sí, a mí sí me deja ver el video. Ah, ok. Sí lo abre. Ok, vaya, fíjense que Sí, vamos, el video dura 3 minutitos, así que vamos a tomarnos estos 3 minutitos para que ustedes lo puedan ver a través de sus teléfonos, ya que aquí en el reproductor yo lo puedo poner, pero no se escucha el audio, únicamente van a poder ver letras, así que por favor veámoslo en estos 3 minutitos.
Vaya, yo creo que la mayoría ya lo terminamos de ver o vimos la mayor parte. Vaya, me gustaría que me dijeran qué piensan, qué reflexión le deja esa canción. Esa es una canción muy bonita de Natalia Jiménez que se llama así, Creo en mí. Me gustaría escuchar unas dos opiniones. Ustedes Liz, ahora, a mí me dejó, Liz, dígame. a mí lo que yo entendí que ella se hizo más fuerte, a pesar que no creía en ella, pero ella sí creía en ella misma y con esa fuerza y creer en ella y esa valentía que tenía salir hacia adelante, es así como nosotros, que muchos no creen, que nos dicen, que vos no vas a lograr tus metas, tus sueños, no vas a lograr esto, pero si otra persona no cree en nosotros, nosotros mismos sí podemos creer que sí lo vamos a lograr, sin a pesar de las dificultades, pero hay que creer en uno mismo que sí se puede lograr cada sueño o cada meta que tengamos. Eso me dejó entender a mí, Liz. Excelente, muchísimas gracias. Y vean qué importante es lo que usted acaba de mencionar, que aunque otros nos sirvan de piedra de tropiezo, ¿verdad? Que nos digan, ay Dios, allá a estas alturas, ¿y para qué estás estudiando? Si con 3 bichitos ya, ¿y para qué? Sí, ¿y qué aspiraciones tenés? No, si el tren ya te dejó, no. Entonces, muchas personas, incluso la propia familia, nos sirve como piedra de tropiezo y probablemente no crean en nuestras capacidades, no crean en nuestros sueños, pero es muy importante que nosotros mismos confiemos en nuestro proyecto y nuestro proyecto somos nosotros totalmente, en cuerpo, en alma y en espíritu. Así que muchísimas gracias y qué excelente participación. Veamos, ¿alguien más? Ajá. Abra el micrófono, cualquiera de ustedes que quiera darnos su comentario para escucharle. Ajá, una persona más. Veamos por acá. Aquí hay 19 personas conectadas. Veamos, ¿quién le gustaría dar su opinión sobre eso? Y miren qué fuerte cómo empieza la primera frase de la canción, ¿verdad? Ya me han dicho que soy buena para nada. Y de ahí comienza, ¿verdad? Que eso de ser un cero a la izquierda, que no soy buena para nada. ¿Cuántas veces pues nosotros nos hemos enfrentado a esas situaciones? Ajá. Buenas noches. Buenas La noches, Daniel. canción es simplemente para mí es un himno motivacional que inspira a mantener la fe en uno mismo y en el poder de los sueños. Así es. Muchísimas gracias, Daniel. Es una canción que nos motiva y fíjense que a veces nosotros mismos tenemos que ser nuestra propia porra. Es bonito y se siente bien y uno se siente satisfecho cuando otras personas nos motivan, nos felicitan, nos aplauden nuestros logros. Eso se llama motivación extrínseca porque es aquella motivación que viene fuera, pero a veces no siempre la tenemos. Porque miren, vivimos en un mundo tan ocupado. Yo estaba viendo un documental de BBC donde dice que hoy por hoy vivimos más preocupados por la productividad, o sea, estamos tan afanados en ser productivos en cualquier sentido. No descansamos incluso cuando estamos sentados, entre comillas, ¿verdad? Disfrutando un partido de fútbol, viendo una película o revisando el celular, estamos pensando en la productividad, en que tengo que hacer la cena, en que le dejaron las tareas a mis hijos, en que no he entregado la actividad, en que no conteste este mensaje, en que me hace falta hacer las compras en el súper, que fui al mercado y se me olvidó esto. Entonces estaba viendo ese discurso de BBCA donde nos explica que cada día nosotros vamos más deprisa, más deprisa, más deprisa, dormimos menos en cantidad y también en calidad. Y eso pues hace que a veces las personas no nos detengamos a pensar en las demás, ¿verdad? Sino que estamos tan afanados y preocupados por nuestra propia vida
y afanados en esa productividad que no nos detenemos a motivar a los demás. Entonces nosotros a veces tenemos que ser nuestra propia porra, ¿verdad? Y darnos ánimo y decirnos, sí, sí puedo. Me está costando, pero sí puedo. Pero qué tal que usted mismo también sea la piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces sí que estamos, como dice mi hijo, estamos fritos, porque si no tengo motivación extrínseca y he perdido mi motivación intrínseca, mi motivación personal, entonces es bien difícil que nosotros logremos avanzar. Así que quería dejarles esa reflexión para que ustedes crean en sus capacidades, en que no crean que están perdiendo el tiempo y que no crean de que voy a estudiar solo por terminar, porque como un requisito, sino porque de repente la vida, Dios o en lo que usted crea, pues nos abren puertas, llegan las oportunidades, pero cuando esas oportunidades toquen nuestra puerta, lleguen a nuestra vida, nosotros tenemos que estar preparados y tener las herramientas. Porque, ¿qué tal? Que sale un mejor empleo, un mejor chance, pero nos piden el bachillerato, o el bachillerato es la palanca que me va a impulsar para otras cosas, tal vez para un estudio universitario, para un estudio técnico, para ser un ejemplo de familia. Así que es importante echarle ganas. Bien, vamos a continuar. Esta es la ruta de aprendizaje de este segundo módulo. Es prácticamente similar al módulo 1. Ya saben que tenemos 8 semanas de trabajo, donde en las 8 semanas vamos a dejar contenido. Yo casi siempre distribuyo las semanas de 2 a 3 contenidos, porque no los quiero sobrecargar. Y si usted se fijó en el primer módulo, y eso lo voy haciendo en este segundo módulo, es que si, por ejemplo, son 2 temas los que vamos a estudiar en la semana, en el caso de la semana pasada que trabajamos la publicidad y la paráfrasis mecánica y constructiva, en el material de apoyo, que son documentos de lectura, le dejo un tema, y en la otra pestaña donde están los videos, le dejo el otro tema, para no sobrecargarlo con demasiada información. Porque, o sea, nada me cuesta subirle 5 documentos en PDF, subirle 5 videos, pero yo sé que no va a tener el tiempo para leerlo, ni el tiempo ni la voluntad, porque yo sé que está cansado, y solo ver documentos completitos de letras, pues nos vamos a aburrir. Entonces yo trato de distribuirlo de esa manera. Con las actividades siempre se mantienen 3 actividades con un 20% cada una. En el módulo anterior, la primera actividad, si usted se fija, también cambiaron un poquito la semana. En el módulo anterior, en la semana 3, entregamos la actividad libre. Hasta la semana 5, el cuadernillo, y en la semana 6, el proyecto. En esta semana cambió un poquito. En la semana 3, la primera actividad que vamos a entregar es el cuadernillo, que ya sería para el próximo viernes, el viernes 3 de mayo. En la semana 4, ya no sería en la 5, sino que en la 4, en la semana 4 entregaría la actividad libre, que en este caso es el tríptico sobre la literatura fundacional. Y en la semana 6 siempre se mantiene el proyecto, que sería la infografía sobre la generación del 44. Entonces, por eso yo siempre le insisto y le motivo a que esté pendiente de la plataforma, porque usted se puede confiar y decir, no, en el módulo 1 entregué en la semana 3, en la 5 y en la 6. Entonces, ahora vamos a entregar en la semana 3, en la semana 4, en la semana 6. Luego, el cuestionario, que es prácticamente el examen, tiene una ponderación del 40%, y ese siempre se va a hacer en la 7ª semana, en la semana 7. Luego, en la semana 8, se va a enviar la actividad de recuperación únicamente a aquellos estudiantes que no alcancen la nota mínima, que es 6.0. Esa es la nota mínima que pide el Ministerio de Educación para que un estudiante sea aprobado. Así que se le envía por correo, y en algunos casos también se les envía por WhatsApp por temas de movilidad y por agilizar el proceso, porque de repente tenemos más a la mano el WhatsApp que los correos electrónicos, pero igual se los envié por correo electrónico. Yo estuve enviando desde antes de que finalizara el módulo 1, estuve pues enviando ahí unos mensajitos para motivar a aquellas personas que no habían entregado una o 2 actividades. Y no necesariamente porque vaya a reprobar el módulo, sino para que
usted saque las notas más altas que se puedan. Porque recuerde que con una actividad que no entregue, usted a lo más que puede alcanzar es el 8, sacándose 10 en todo. Si no entrega 2 actividades, usted puede alcanzar, en este caso, un 6. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante que trate de entregar las 3 actividades y resolver el cuestionario. Eso también, fíjense que yo estaba observando que hay personas que de repente hicieron 2 actividades, pero el cuestionario no lo contestaron. Y aunque yo les mandé mensajes, pues no obtuve respuesta y lastimosamente el cuestionario tiene una ponderación bien alta. Y la actividad de recuperación, igual en este módulo se le va a enviar únicamente a las personas que no alcancen la nota mínima, que es 6.0. Y los encuentros sincrónicos que vamos a tener en el módulo, que van a ser 2. Este 22 de abril pues es nuestro primer encuentro y ya en mayo sería nuestro segundo encuentro, sería en la 6ª semana. Yo siempre les voy a ir dejando esa información en la plataforma y también en el grupo de WhatsApp, como les digo, para que lo tengan más a la mano. Vaya, con esto de la ruta de aprendizaje, no sé si tienen alguna duda. Si no, continúo. Vaya. Ahora vamos a hablar de la primera actividad. Perdón, vamos a hablar de la segunda actividad, porque ya les dije que la primera actividad es el cuadernillo. Y esa actividad pues la van a entregar el próximo viernes. Vaya, aquí este es el cuadernillo que usted tiene que resolver. Prácticamente es leer los textos que ahí aparecen y luego resolver las preguntas. Ahí les he tapado con unos bloques para que no nos vayamos a confundir, porque de repente nos dice socialicemos, hagamos un cartel, porque, bueno, yo se lo anoté ahí en la descripción de la actividad, pero por si se le fue ese detalle, este cuadernillo se retoma, es una compilación de algunos fragmentos literarios del libro Es Lengua. Este libro Es Lengua es un libro que lo han hecho a nivel nacional y está diseñado para la modalidad de lunes a viernes, o sea, aquellos estudiantes que reciben 5 horas de clase de lenguaje, y está diseñado para ese tipo de modalidad, la modalidad de lunes a viernes. Pero este libro también se utiliza en las modalidades flexibles, como en el caso de nuestro, que es la modalidad virtual. Entonces, lo que he hecho es agarrar algunos elementos significativos del cuadernillo, porque si les dijera, miren, vamos a trabajar todas las actividades que proponen en estas 8 semanas, no, hombre, les digo que solo en el cuadernillo se echan todo el trabajo. Entonces, he retomado algunas actividades, las más significativas, de la unidad 2 y parte de la unidad 3 para que ustedes las resuelvan. Y sobre todo son actividades de análisis literario, donde tiene que leer un fragmento, un texto y luego contestar. A veces tiene que contestar nada más dando sus valoraciones personales y en otras ocasiones sí, ¿verdad? Tiene que incluir conocimientos técnicos o conocimientos literarios de lo que se ha venido estudiando. Así que ese es el cuadernillo. Ahora bien, esa sería la actividad que tiene que entregar para el próximo viernes 3 de mayo. Ahora con el tríptico. Vaya, fíjense que primero vamos a hablar de la información y luego vamos a ir viendo cómo ustedes lo pueden armar. Un tríptico o un brochure son aquellos folletitos que nos dan, como por ejemplo cuando nosotros vamos a pedir información de algo. Cuando vamos a un colegio, cuando vamos a una universidad, o cuando vamos a una unidad de salud, o como cuando vamos a un centro estético, de repente nos dan un tríptico o un brochure donde está toda la información detallada. Generalmente los trípticos son como una página doblada en 3 partes y tiene 6 caras, 3 caras por delante y 3 caras por detrás, y se utilizan las 6 caras y se puede agregar información y también imágenes para hacerlo más atractivo. Vaya, vamos a comenzar hablando sobre la información. ¿Qué debe llevar su tríptico? Como vamos a hablar sobre la literatura salvadoreña fundacional, pues vamos a comenzar hablando de sus orígenes. Esta información que yo he colocado acá
usted perfectamente la puede retomar y colocarla en su tríptico, porque no es una información secreta, ¿verdad? No es algo que solo yo lo sé, no. Es parte de las investigaciones que usted puede retomar, usted puede ampliar, por supuesto, agregar más información de la que yo he colocado. Vaya, fíjense que se llama literatura salvadoreña fundacional, su nombre fundacional, porque fueron las personas que lo fundaron, o sea, fueron los inicios, o sea, los orígenes de la literatura, es donde decimos, desde aquí comenzó la literatura salvadoreña. Y esta literatura fundacional, estos orígenes, se reconocen a partir de la primera mitad del siglo XIX. El siglo XIX estamos hablando de 1800. Ahora, y en 1800, ¿qué sucedió? Un suceso histórico muy importante que sucedió, por ejemplo, el 15 de septiembre de 1821. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? No. El primer grito de independencia. El primer grito fue el 5 de noviembre, pero el 15 de septiembre de 1821, ¿qué sucedió? ¿Fue nuestra? La independencia. ¿Fue nuestra? Correcto, fue nuestra independencia, exacto, muchas gracias. Fue nuestra independencia, y no solo nuestra, sino que también centroamericana. ¿Vale? ¿Qué sucedió antes de 1821? No existíamos como territorio salvadoreño, no existíamos como hoy conocemos a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, sino que nosotros, igual que los demás países centroamericanos, éramos prácticamente un virreinato que le daba tributo a la corona española, porque nosotros nos independizamos de los españoles. En 1821 se logró la independencia de los españoles. Yo no sé si ustedes en algunos discursos por ahí han escuchado cuando Bukele dice que él desea reconstruir el sueño de Francisco Morazán, porque antes era una sola nación, o sea, era una sola nación centroamericana, no habíamos salvadoreños, no habíamos hondureños, no habíamos nicaragüenses, sino que era un solo territorio, era una sola nación. Entonces, por eso, en algunos discursos Bukele dice, ¿verdad? Yo quiero reconstruir el sueño de Francisco Morazán, porque en ese momento era un solo territorio. Y no significa que no existiera literatura, por supuesto que existía literatura, la literatura está desde la época precolombina, como lo vimos en la unidad 1 y en el módulo anterior. Pero como fue hasta 1821 que nosotros nos independizamos y geográficamente y territorialmente ya tuvimos nuestro nombre y nuestro punto, de aquí a aquí, 21.000 kilómetros cuadrados, pues son los del Salvador. Entonces, a partir de esa independencia y ya decir somos salvadoreños, es que se marcan los orígenes o la fundación de la literatura salvadoreña. O sea, prácticamente a partir de la independencia de 1821. Ahora bien, la crítica literaria considera al señor Francisco Gavidia como el fundador por excelencia, el bastión. Fue él quien, con sus escritos, con sus poemas, con sus cuentos, fundó la literatura salvadoreña. Pero no solamente estuvo él, ¿verdad? Sino que también estuvieron otros 3 escritores muy grandiosos, como Arturo Ambrogi, por acá se los tengo anotado en la última, Arturo Ambrogi, Alberto Masferrer y Salvador Salazar Arrué, mejor conocido como Salarrué, quienes retrataron de manera magistral esta situación. Ahora bien, este tipo de literatura fundacional, como estamos hablando de 1821, hay que ubicarnos, ¿verdad?, en esa época, su tema, digamos, principal era cuestionar la precariedad, la exclusión y la explotación de indígenas y de campesinos de la época. Porque en esa época este sector era prácticamente explotado, era un sector marginal, era un sector que sufría mucho las injusticias sociales y estos escritores magistralmente retrataban todas esas situaciones en paisajes naturales, como en senderos agrícolas, como en cafetales, como aldeas, o como todo ese entorno campesino o campestre en la que suscitaban o sucedían todos estos acontecimientos. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales de esa literatura? Todo esto que yo estoy diciéndoles acá
Esta presentación se la voy a compartir también para que usted la tenga. Todo esto que yo estoy diciendo acá, usted lo puede poner en su tríptico. Pues las descripciones extensas del paisaje salvadoreño. Estos escritores hacían descripciones exageradas de paso a paso de ese paisaje. Describían, si lo que iban a describir era un cerro, lo describían de pe a pa, desde el color, desde la textura, dándonos incluso sensaciones sinestésicas de aromas, de olores, de vista, donde yo pudiera imaginarme todas estas características olfativas, estas características auditivas, desde el silbido del pájaro, desde el canto de un ruiseñor, desde cómo brotaba el río, el sonido de los peces al nadar, etcétera. Entonces era una descripción muy extensa del paisaje salvadoreño. Otra de las características es que no solo se narran o no solo se describen ese paisaje salvadoreño, sino que también se narran las costumbres y hay una caracterización de los personajes y sus espacios. Y como los personajes principales eran los indígenas y los campesinos, pues allí va inmerso todo su idiosincrasia, sus creencias religiosas, sus creencias profanas, su modo de vida, por ejemplo, en algunos casos la ingenuidad, en otros casos la picardía. Se describían todos esos espacios casi siempre rurales en los que se vivía. Entonces, no solo se narraba la parte física, la parte espacial, sino que también la parte interna de esas personas, la idiosincrasia, como les comentaba, sus costumbres, sus creencias, sus pensamientos, en algunos pensamientos bien arraigados, otros pensamientos quizás un poco míticos o mitológicos, donde uno diga, ay no, pero ya en eso ya ni se cree, por ejemplo, de que si yo voy a una vela y no me persino, después me va a suceder esto. O si yo vengo de una vela y no me baño, llevo el ijío. No sé si ustedes ya han escuchado ese término del ijío. Entonces, todo eso lo narran ese tipo de literatura. Y la otra característica es el interés por lo nacional y por el tema indígena. En el caso de lo nacional, eso estaba con un gran fervor porque acuérdense que veníamos de independizarnos, ¿verdad? O sea, de que por fin logramos liberarnos del yugo de los españoles y ahora pues somos salvadoreños, somos los cachimbones. Entonces, esta vez ese fervor, ¿verdad? Por lo patriótico, por el amor a la patria, por sentirme 100% salvadoreño y también por mencionar el tema indígena. Bye. Este es como, digámoslo así, un amplio panorama de lo que ustedes deben exponer en su tríptico. Yo por acá miren, aquí está la descripción de la actividad, ¿verdad? El paso a paso. Y esto que está por acá es importante en esta segunda columna porque son los criterios que yo considero para evaluar. Entonces, uno de los criterios es que en su tríptico se explique cómo surgió, que ya lo mencioné, ¿verdad? Que fue a partir de la independencia, en qué año floreció, ya dijimos que a partir de la primera mitad del siglo XIX, cuáles fueron los autores, las temáticas también ya las mencionamos, y las situaciones sociales que abarcaban este tipo de literatura. También ya mencionamos todo eso que está acá. Usted, por supuesto, puede buscar más información. Bueno, de ahí le pido que usted organice y sintetice la información y que respete las reglas ortográficas de esto. Vale. Fíjense que yo por ahí les sugería que podían trabajar, les sugería algunos programas, les sugería como Publisher, que es parte del paquete de Office. Si usted, por ejemplo, tiene su paquete, como aquí estamos compartiendo, usted se va a su paquete de donde está Word, Excel, y nos vamos a ir, por ejemplo, acá donde dice Publisher. Esta es una aplicación, la voy a abrir, dentro, la mayoría, si usted tiene Word en su computadora, va a tener Publisher. Así que usted lo busca ahí donde están todas sus aplicaciones. Y por ejemplo acá, nosotros en Publisher podemos crear diferentes cosas, un recetario, una tarjeta de agradecimiento, y aquí podemos buscar
podemos colocar tríptico. O en algunos casos podemos buscar brochure o podemos darle acá donde dice más plantillas. Y aquí nos dice, por ejemplo, pancarta, tarjeta de regalo. Y hay una parte donde dice, creo que dice brochure o dice tríptico, pero en este caso, creo que así se escribe. Lo podríamos hacer acá. Y el otro que también nosotros podríamos utilizar, permítanme, y que yo lo recomiendo bastante, es por ejemplo Canva. Por ejemplo, esta presentación yo la hice así en Canva. Si usted todavía no tiene en cuenta en Canva, es fácil, ¿vale? Por ejemplo, usted pone en su buscador Canva, así con B pequeña, y a mí me redirecciona de una sola vez a mi página, a mi perfil, porque yo ya tengo cuenta. Pero lo único que usted tiene que hacer es registrarse. Puede registrarse con un correo electrónico que todos tenemos, o incluso puede registrarse con su cuenta de Facebook. Entonces es bien sencillo. Usted se registra, nada más, pone su nombre, se registra y luego le da la bienvenida. No es cosa del otro mundo. Cuando ya usted esté acá, usted, por ejemplo, donde dice, ¿qué vamos a diseñar hoy? Aquí hay diferentes cosas que puede hacer, documentos, pizarrones virtuales, presentaciones, folletos, infografía, que es también una de las actividades que yo les he dejado. Entonces aquí podemos poner la palabra tríptico. Y lo bonito de esta aplicación es que ya le muestra plantillas prediseñadas, aunque también usted puede hacer plantillas desde cero, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que utilicemos una plantilla prediseñada y solamente la vayamos editando. Entonces vamos a escoger aquí una al azar. Vamos a escoger esta. Espérense. Miren una cosita. Si ustedes se fijan, en esta parte de aquí pueden ver una coronita y dice Pro. Estas aplicaciones sí necesita uno tener una suscripción, o sea, pagar para poder hacerlo. Pero las que no tienen coronita, como en el caso de esta o como en el caso de esta, pues nosotros las podemos utilizar. Pero si nosotros utilizamos una de estas, así que tiene esta coronita y que dice Pro, nos va a pedir que nosotros nos registremos y que hagamos un pago, ¿verdad? Mensual o anual. Pero como lo que queremos es ahorrar, ¿verdad? No gastar, sino que utilizar las herramientas. Entonces vamos a escoger esta, miren, al azar. Entonces, cuando lo abramos, le vamos a dar aquí en personalizar la plantilla, o le damos clic a la imagen, así como yo lo hice. Y ya acá nosotros podemos ir editando nuestra presentación. Podemos dejar las imágenes que están acá, o podemos agregar otras imágenes. Y acá, en el lado izquierdo de la computadora, les van presentando, por ejemplo, otras plantillas que ustedes pueden utilizar con diferentes colores, pero aquí como lo que queremos es avanzar. Entonces, miren, lo voy a hacer un poquito más grande. Y esta es como la primera cara. Entonces dijimos que en la primera cara es como nuestra portada. Usted selecciona algo, entonces le da doble clic y usted, por ejemplo, aquí escribe literatura salvadoreña fundacional. Y usted aquí puede ir jugando con el tamaño, puede ir jugando acá con el tamaño de la letra, puede ir jugando con el tipo de letra. Aquí voy a cambiarlo, puede ir jugando con los colores de letra, puede ir jugando con los efectos y ya le queda diferente. Puede centrarlo, puede hacerlo a un lado, puede ponerlo alineado, justificado. El espaciado también lo puede utilizar. Entonces, si usted se fija en cada cosita,
nosotros lo podemos ir editando. Incluso si hay algo que no lo queremos, por ejemplo, presentado por, usted solo lo borra con su espacio, con la flechita con la que borramos en nuestra computadora, lo borra y ya se quita. Entonces aquí también nosotros podemos mover el texto, nos aparece el puntero y acá, por ejemplo, usted ya puede poner como su información. Digamos, este sería como mi nombre, ¿verdad? Me voy a inventar que soy de la sección Z. Aquí pone que es de lenguaje y literatura. Y si usted quiere más grande el texto porque se mira muy chiquito. O más pequeño porque le dicen muy grande. Y aquí usted va jugando con todo eso. Y digamos que usted no quisiera esta línea, porque todos estos detalles se pueden quitar. Si usted no quisiera esta línea o no quisiera este foco, por ejemplo, usted lo quita. Y si lo quiere, y si se arrepintió, pues es prácticamente las mismas funciones que utilizamos en Word, Control Z, y regresa. O digamos que usted lo quita. Y por acá usted ve en la parte superior izquierda está una flecha, ¿verdad? Que es como para cargar de nuevo. Ay, permítame. Vale. Aquí lo estoy haciendo un poquito más grande para que nosotros lo podamos ver. Entonces, y aquí ya tenemos una cara del tríptico. Y así como les digo, ustedes pueden ir quitándole estas imágenes si no les parece, y también pueden agregar imágenes. Digamos que usted quiere poner aquí imagen de un libro. Usted lo busca en YouTube y supongamos que lo que quiere poner este libro, usted le da a copiar imagen, se va para su tríptico y en vez de, aquí no se usa clic derecho y le da pegar, sino que lo que tiene que hacer es utilizar control B. Aquí le pide, ¿verdad? Copiar y pegar en el editor. No se utiliza clic derecho como en otras ocasiones o en Word lo podemos hacer, sino que se hace a través de las aplicaciones. De control B, control C para copiar. Y ya esta sería como la segunda cara. Y acá, por ejemplo, podemos poner otra información. Usted aquí ya lo edita y puede escribir orígenes de la literatura fundacional. Vale. Y así sucesivamente usted le va dando y va agregando la información que quiere y va rellenando las 6 caras. Aquí tenemos 3 y en la parte de abajo están las otras 3. Entonces, lo bonito de esta aplicación es de que ya me muestra un diseño. Por ejemplo, acá miren que hasta ya tengo los números. Aquí perfectamente me queda como anillo al dedo las características, que incluso yo tengo anotadas 3. Entonces, vengo y anoto. Interés por el tema nacional e indígena. Ya tengo una característica. Hablábamos de extensas descripciones, que era la otra característica del paisaje salvadoreño. Y la otra característica era narración de costumbres. Lo bonito de esta aplicación es que yo puedo tener más tiempo, ¿verdad? Yo escogí esta al azar, pero usted puede escoger una que ya tenga un formato que le convenga más a lo que usted va a hacer. Aquí es importante que usted ya tenga como la información lista. Usted ya tenga la información lista y ahí pues usted vaya a colocar. Incluso aquí en estas cositas, como también les pedía que hablaran de escritores y de obras, por ejemplo aquí
En vez de poner nuestra misión, podemos poner a Francisco Gaviria. Francisco Gaviria, y ya acá pues ponemos información sobre él, una pequeña biografía o las obras más significativas. Acá ya podemos poner a Arturo Ambrogi y la misma información por acá. Y acá pues pudiésemos poner a Salarrué y la información acá, las obras más representativas. Entonces, vean que esto es bonito, es práctico, es sencillo. Sencillo en el sentido de que ya tenemos como el esquema, ¿verdad? Ya está la plantilla. Pero si nunca lo hemos utilizado, sí vamos a sentir como un poco de miedo, un poco de duda, pero fíjense que es importante que vayamos venciendo esas barreras tecnológicas. A veces no queremos pasar de lo mismo, ¿verdad? Es solo trabajar en PowerPoint, de trabajar en Word o en el paquete de Office, pero también es bonito que aprendamos a trabajar en otras herramientas tecnológicas que nos facilitan. Y a medida que nosotros vayamos practicando, pues podemos ir mejorando y haciendo más bonitas las cosas. Cuando ya hayamos terminado, y usted me va a decir, vaya, miren, como esto se trabaja en Internet, tiene una gran ventaja. Esto se guarda solo. Aquí no hay necesidad de darle control G y guardar ni nada. Esto se guarda solo. Si de repente se me va la luz, me quedo sin datos o lo que sea, yo cuando me vaya a mi pantalla de inicio, siempre voy a encontrar mis trabajos. Siempre voy a encontrar mis trabajos porque se guarda solo. Espérenme que esto está un poquito lento. Entonces siempre voy a encontrar mi trabajo, por ejemplo acá donde dice diseños recientes. Y también yo los puedo guardar de manera personalizada en un proyecto o en una carpeta. Espérenme que tengo un poquito lento el internet. Pero si ustedes se fijan, siempre me van a aparecer en esta sección donde dice diseños recientes. Vale. Y usted me va a decir, vaya, pero mire, ¿y entonces qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo voy a descargar o qué? Vaya, aquí de repente nos podemos confundir cuando diga esto compartir. Si usted le da aquí en compartir, casi siempre lo que me va a enviar es el enlace, o sea, es el enlace de su trabajo para que yo me pueda meter. Le puede dar aquí en compartir, pero no en copiar enlaces, sino que se tiene que ir a la parte de abajo que dice descargar. Cuando usted se vaya a descargar, pues, le van a aparecer sugerencias. Se puede descargar como PNG, como fotografía, pero también se puede descargar como PDF, que es el formato que solicitamos, ¿verdad? En la plataforma. Entonces usted le da clic acá y le da, por ejemplo, en formato PDF estándar. Ya luego usted le da acá donde dice descargar y va a comenzar a ver que comienza, ¿verdad?, a descargarse su trabajo. Y luego usted se va a su carpeta donde están las descargas y aquí ya le aparece en formato PDF y se lo voy a enseñar. ¿Va? Y aquí está su tríptico. Miren, con las modificaciones que yo le hice. No lo modifiqué todo, ¿verdad?, pero aquí están con algunas modificaciones que yo le hice. Y ya luego usted, como ya tiene el documento en PDF, me lo envía. Hasta aquí, díganme si tienen alguna duda. Ajá. O sienten que está muy complicado. Y si en todo caso ustedes sentirían como difícil, también pueden hacerlo en PowerPoint. Hacer como 6 láminas y enviarme la información. Pero yo sí los animo a que tratemos de hacer cosas nuevas y tratar de vencer, ¿verdad?, el miedo, porque no es incapacidad, es miedo que nosotros tenemos a equivocarnos y que de repente apreté que tecla y todo se me borró, Dios mío santo, ¿y cómo voy a hacer? Entonces, a perder el miedo a utilizar otros recursos tecnológicos. Vaya, díganme si tienen alguna duda o todo claro. Ajá. Buenas noches, solamente Bueno. consultarles. Como yo ya me conecté algo tarde, no sé si habría escuchado mal sobre que habría como una exposición o una exponencia, o esto sería directamente lo que se estaba hablando sobre la literatura salvadoreña.
No. Yo estaba como explicando, estaba dando como la exposición, yo estaba explicando todo lo de la literatura salvadoreña y les mencionaba que la información que yo les compartí, que está en esta presentación que estoy utilizando y más lo que he dicho, ustedes lo pueden tomar para hacer su tríptico, porque no es una información que es secreto de Estado, ¿verdad? Sino que ustedes pueden tomarla, incluso pueden buscar más información sobre eso, pero no es como una exposición que ustedes vayan a hacer, sino que esta fue como mi ponencia, mi participación, para que ustedes entendieran esta parte de la literatura salvadoreña y les mencionaba que podían utilizar la información que yo les compartí. Eso, no sé si le quedó clara la respuesta, Moisés. Sí, solamente eso sería, perdón, y adicional, consultarle. Enviando esta tarea, no habría problema si la envío posteriormente en este corto lapso la última tarea de módulo. No hay problema. Y recuerden que nosotros ponemos como una fecha, límite, y no son fechas límites, sino que son como fechas guías para que ustedes tengan presente, puchica, ya viene la tercera, la cuarta semana, tengo que entregar esto, pero nosotros recibimos las actividades durante todo el módulo, y hay personas que de repente han entregado, bueno, yo ya comencé a recibir actividades hasta la infografía y no me han entregado, por ejemplo, el cuadernillo, o sea, el orden de los factores no altera el producto acá, siempre y cuando no se pasen de la fecha del módulo. Ok. Esa sería la duda que yo tenía por el momento. Solamente, muchísimas gracias. Bueno, a la orden. Vaya, entonces, esa es como una opción que les dejo. Esta información yo se la voy a pasar para que ustedes la tengan a la mano y la puedan utilizar en su tríptico. Yo también voy a procurar entre mañana y pasado, a más tardar el jueves, enviarles un formato así como lo que hice con el cuadro comparativo del mito de la creación, un formato parecido con la literatura salvadoreña fundacional para que usted lo ocupe como ejemplo, porque a veces nos hace falta eso, como tener un ejemplo, y ya después, como decía mi abuelo, va pelota, o sea, ya agarré hilo, agarré creatividad y nadie me detiene. Entonces, a veces necesitamos como ese empujoncito o esa ayudadita, y voy a ver si se los paso entre mañana y el jueves, para que ustedes tengan una idea. Y como les repito, tratemos de explorar nuevas herramientas tecnológicas para que nuestro trabajo quede bonito. Entonces, con eso del tríptico, ya no hay duda. Como estoy compartiendo pantalla, por ejemplo, Moisés tenía la mano levantada y no lo había visto. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda. ¿No? Ok. Vaya, ahora vamos a hablar sobre el proyecto. Esto todavía tenemos tiempo. Es para la 6ª semana, esa es como la fecha guía, pero usted sabe que puede entregar incluso al final del módulo. Una infografía, voy a comenzar explicando el término. Una infografía es un recurso visual que tiene información y dibujo, ¿verdad? Gráficas, imágenes que hacen más atractiva la información. Por eso, por de ahí viene el término infografía. Y esta información o esta infografía, ustedes la tienen que hacer sobre la generación del 44. Y también aquí seguimos hablando de literatura salvadoreña porque ya la unidad 3, todavía estamos, los temas de esta semana todavía son parte de la unidad 2, pero a partir de la próxima semana ya entramos con la unidad 3 y la unidad 3 es de pura literatura salvadoreña. Unidad 3 y unidad 4 hablamos de literatura salvadoreña. Entonces, por eso las actividades van enfocadas en la literatura salvadoreña. ¿Por qué generación del 44? Fíjense que este término es en honor al año de 1944. Y ese es un dato que debemos poner, porque 44 puede ser 1844, 1744, pero es a 1944. Yo no lo puse por acá, pero usted sí lo puede poner. Por ejemplo, ve, ahorita me estoy fijando que me comí la M, pero usted lo puede poner en el caso de generación. Vaya, por ejemplo, ¿qué implica una generación?
un cambio de cambio literario de una era, de una época, por ejemplo. Ajá, correcto, una generación es una época, ¿verdad? Una era. No sé si ustedes ya han oído que dicen los millennials, ¿qué otro tipo de generaciones escuchamos de repente hasta en videos de TikTok? Pero, la generación X. Ajá, la generación X, correcto, los millennials. Entonces, una generación prácticamente es un grupo que recoge ciertas características que son genéricas, por eso es generación, porque son características genéricas que suceden en una época específica. Entonces, ¿qué sucedía en 1944? Fíjense bien, como generación, para llamarlo así generación, fue el primer grupo literario formalmente establecido en el país. Antes de la generación del 44 existieron escritores, pero a manera individual. Pero ninguno como tal había dicho, miren, pongámonos las pilas, hagamos una generación literaria donde hagamos esto, esto y esto y esto, expongamos esto, esto y esto y esto. No lo había, hasta esta primera generación del 44. ¿Qué hacía esta generación? Pues denunciaba las injusticias y el sistema social propiciado por el presidente de esa época, que fue el general Maximiliano Hernández Martínez. En la tarea, yo le pido a usted que no solamente me hable de la parte literaria, sino que también usted me explique, aquí se lo pido, que trate de recopilar información sobre el contexto sociohistórico de la época, o sea, qué sucedió en El Salvador durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Fíjense que yo les compartí un video que lo he hecho yo, hecho por mí, donde les explico qué sucedió, o sea, cuáles fueron los cambios históricos, cuáles fueron esos sucesos que marcaron este acontecimiento. Entonces, a mí me gustaría que usted se tome, creo que el video dura como 11 minutos, usted lo puede escuchar antes de dormir, se pone sus audífonos, puede escuchar y de ahí puede recopilar alguna información sociohistórica importante de Maximiliano. Fíjense que lo principal de Maximiliano fue que él le dio, en esa época eran famosos los golpes de Estado, o sea, un presidente venía y le daba en la nuca al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces Maximiliano Hernández Martínez le dio golpe de Estado a una figura militar también muy importante de la época. No sé si ustedes la recuerdan o si ustedes ya comenzaron a investigar. No. Solamente me recuerdo que fue en el año de 1932 cuando el general Maximiliano Hernández Martínez llegó al poder, un golpe de Estado. Ajá, y posteriormente al golpe de Estado, como unos pocos meses después, procedió a hacer la masacre de los indígenas del año 1932 también, donde fueron ejecutadas varias figuras muy conocidas hoy por hoy, utilizadas por el antiguo frente que ya desapareció. Correcto. Fíjense que él le dio golpe de Estado y cabal en 1932 fue tomando el poder y lo primero que cometió fue el genocidio de la mayoría de la población indígena de nuestro país, siendo Sonsonate, específicamente en Izalco, la mayor masacre de estos indígenas y pues uno de los indígenas, digamos, que tenía más fuerza, que tenía más voz y que tenía más representación en esa época era Feliciano Ama. Entonces, Maximiliano Hernández Martínez se caracterizaba por dar castigos ejemplares. Un castigo ejemplar es aquel donde usted con solo verlo aprende, ¿verdad? Como cuando nosotros estábamos pequeños y nos decía mi mamá, vaya, que sea tu espejo. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, si a nuestro hermano le daban con cincho, le daban con lazo, o ponga las manos y venga para acá. Entonces, eran castigos ejemplares, donde él, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de repente a sus papás o a sus abuelitos, donde decían de que el que robaba le cortaba la mano, porque era un castigo ejemplar. Entonces, el castigo ejemplar que le dio a Feliciano Ama por ser uno de los indígenas con fuerza y con voz dentro de su sector fue colgarlo. Lo colgó, o sea, en un palo de amate en la plaza central del pueblo de Izalco. Entonces, lo dejó colgado hasta como por 5 días para que todas las personas que pasaran dijeran,
O sea, si seguís de revoltoso, si seguís con esos, si seguís haciendo reuniones, si seguís envenenando al pueblo en contra de mí, eso es lo que te va a pasar. Entonces se caracterizó mucho por eso. Y también pues se caracterizó por otras cosas positivas con el desarrollo, se creó el Banco Central de Reserva, y se comenzaron a crear los primeros puentes de conectividad, etcétera. Entonces, en ese video yo no quiero contarles todo porque tampoco me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero sí, en ese video yo les explico con más detalle algunos de estos elementos y también cosas importantes como las que nos mencionó Moisés. Ahora, dentro de las características de esta generación del 44 es que tenían un compromiso con la verdad, con la justicia y la democracia, y proponen la reflexión a los problemas del país. O sea, buscaban en sus escritos reflexionar y buscar salidas para esta situación. La forma de pronunciarse de estos escritores fue a través de proyectos literarios y académicos, como por ejemplo poemas, cuentos, novelas, entrevistas y artículos de crítica y de opinión. Prácticamente fueron las letras sus armas principales para poder hacer crítica a las injusticias sociales que en ese momento ocurrían. Y con esta generación del 44 también se comienzan a experimentar expresiones propias de la vanguardia, que es un movimiento literario, y se comienza a intensificar el canto popular y de protesta. No sé si ustedes recuerdan, que ustedes están más jóvenes, ¿verdad? Pero no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, a los guaraguao, la famosa casa de cartón. Qué tristes se oyen los niños en sus techos de cartón. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Recuerdan a los guaraguao? ¿O los han escuchado por ahí? Hay aquí algunos de mi generación que sí los recuerden. No los recuerdan. Vale. Pero incluso, no sé si ustedes recuerdan las elecciones presidenciales todavía, en la elección presidencial de Mauricio Funes, se oía mucho los cantos de música popular. Por ejemplo, uno que decía, se queda, mi comandante se queda. Entonces, se intensificó mucho ese tipo de canción. Bien, permítanme, que pensé que alguien estaba pidiendo acceso. Esta información también ustedes la pueden colocar en su infografía. Fíjense que a la generación del 44 se le conoció como el grupo de 6 también, porque fueron 6 escritores los que conformaron esta generación. Ellos fueron Pedro Chofra Rivas, que escribía mucho también sobre las injusticias indígenas, esta señora Matilde Elena López, Hugo Lindo, que tiene una obra fenomenal que se llama Justicia, señor gobernador, que es una de mis obras favoritas. Él retracta, por ejemplo, en esa obra, él cuenta cómo una mujer que creció en Metapán, en un ambiente de burdeles, de cantinas, de licor, deseaba con todo el alma tener una hija, pero tuvo un varón, pero decidió ponerle Mercedes. Entonces, todo el mundo y la vestía como niña, le ponía delantares porque trabajaba en un burdel, y todo el mundo lo trataba como mujer siendo hombre. Entonces, al final, Mercedes o Meche, que siendo un hombre, decidió demostrarle al mundo y al pueblo de Metapán que no era ningún maricón, porque esa es la palabra que utiliza en la obra, y viola a una niña de 7 años y luego la asesina. Entonces, como Hugo Lindo, el escritor, estoy hablando del escritor ahorita, él era abogado de profesión, escritor de pasión, pero abogado de profesión, utiliza todos estos recursos de litigio de la abogacía, y él nos cuenta cómo un abogado dentro de la novela, que es el doctor Almendares, decide ser el abogado defensor de Mercedes porque al final de todo en su dictamen le echan la culpa a Dios, comienza a echarle la culpa a la mamá, la culpa al Estado, la culpa a fulano, a sutano, mengano, y al final se la echa la culpa a Dios, porque dice que es el Estado quien ha provocado todas estas barbaries dentro de este personaje. Entonces, él tiene, por ejemplo, esa es una obra que a mí me fascina, que se llama así, Justicia, señor gobernador. Los otros 3 escritores son Oswaldo Escobar Velado, que tiene un poema muy, pero muy significativo, que es como el poema
emblemático que se llama Patria Exacta, que yo creo que en el otro encuentro lo vamos a poder analizar. Luego tenemos a Ricardo Trigueros y al señor José María Méndez. Estos son los 6 escritores de la generación del 44. Yo en la tarea le pido, además de que usted investigue lo de la generación, lo de las características y lo de la época sociohistórica, le pido que usted seleccione un escritor o escritora de esos 6 que le acabo de mencionar. Usted escoge uno nada más y luego usted de ese escritor que seleccione, usted investiga brevemente su biografía y las obras más destacadas, y esa información usted la va a plasmar también dentro de su infografía. Entonces esa parte es importante que usted la mantenga ahí presente. Entonces de estos 6 escritores que yo le acabo de mencionar, usted escoge uno, el de su preferencia, y brevemente pues me habla de su biografía y de las obras más destacadas. Ahora bien, nos vamos con la parte de, bueno, pero ¿y entonces a dónde puedo hacer la infografía? Fíjense que la infografía también la podemos hacer aquí en Canva. La infografía, miren, si usted la quiere hacer a mano, la puede hacer a mano. Usted la hace en una página de papel bond, coloca la información, puede pegar recortes, hacer los dibujos, porque también hay infografías que se pueden hacer a mano. Por ejemplo, acá les voy a enseñar unas. Estas son infografías que las han hecho a mano. Entonces usted, si usted puede hacerlas así, puede hacer los dibujos, pero de repente si nos cuesta dibujar, pues está como más fácil utilizar el recurso tecnológico, ¿verdad? Puede hacer los dibujitos, como por ejemplo acá, y luego ir colocando la información. O si no quiere dibujar, puede colocar recortes, eso también es válido. Permítanme que no sé si hay alguien que quiera ingresar. Vale. O colocar recortes y se puede. Pero si ya, por ejemplo, usted decidió animarse y decir, ay, me voy a registrar, no está tan difícil, solo tengo que registrarme con mi correo electrónico o mi cuenta de Facebook. Entonces usted le da aquí, se lo puede buscar en las plantillas principales o lo escribe acá, así como pusimos tríptico. Usted puede poner aquí infografías y lo mismo, le van a aparecer plantillas prediseñadas que usted puede perfectamente ir editando. Usted con más tiempo, ¿verdad? Aquí tengo un poquito lento el internet, pero con más tiempo usted puede seleccionar, ¿verdad? Como ya tiene la información, entonces usted puede seleccionar el modelo siempre y cuando no tenga la coronita, porque ya sabe que tendríamos que pagar. Usted puede ir seleccionando el modelo que me quede mejor para mi trabajo y ya vengo, la selecciono y comienzo a editarlo, comienzo a trabajar. Ahí, como les digo, yo he escogido así como al azar, solo para hacerles la muestra, y es prácticamente lo mismo como lo que veníamos haciendo con el tríptico. Usted, como una infografía es como más grande, ¿verdad? Una papeleta más grande, podemos hacer más grandecito la imagen para que nos quede mejor, para ver mejor sobre todo. Igual, cuando usted lo abra, siempre le va a aparecer otro cuadro donde le va a mostrar más estilos, más colores, ¿ve? Muestra más estilos, le muestra más colores, le muestra otros elementos. Por ejemplo, puede usar estilos más sencillos, que no requieran tanto. Y hacemos lo mismo. Vamos editando y ponemos, ya no hay necesidad de poner infografía, sino que generación del 44. Y hacemos lo mismo, podemos ir haciendo la letra más pequeña, más grande, si hay cosas que queremos editar las quitamos. Y aquí podemos comenzar
con una pregunta, que es una generación. Acá ya escribo lo que es, y digamos que yo no quiero usar esta imagen, sino que quiero otra, la quito y le doy control B y así. Acá, por ejemplo, ya hablo de las características. Hablo de las características y las puedo ir numerando. Buscan la verdad y denunciar las injusticias sociales. Sus proyectos académicos florecieron a través de poemas, cuentos, novelas, y ahí va usted escribiendo lo demás. Por acá puede poner contexto histórico. Y aquí podemos hablar que Maximiliano Hernández Martínez fue la. Y por acá ya podemos hablar, digamos, de nuestro escritor. Digamos que usted decide hablar de Hugo Lindo. Aquí me dice quién fue Hugo Lindo. Y por acá usted también puede mencionarme las obras destacadas. Y aquí me las menciono. Exacta. Ay, perdón. Justicia. Y así usted va con lo demás. Acá usted puede colocar una información si quiere, si no lo borra con lo que va haciendo y algunas cosas que crea que no van bien, pues ahí va. Entonces vean que estas plantillas prediseñadas pues me ayudan mucho porque ya no hay necesidad de ir creando todo, sino que solamente voy modificando la información. Y también yo lo pudiera hacer en Word. Pero en Word sí tendríamos que empezar de cero, digamos. Por ejemplo, si usted decide hacerlo en Word, que es como una herramienta versátil y fácil, aquí usted sí tendría que irlo haciendo de cero. Digamos que aquí tiene su página. Y digamos que usted tendría que ir agregando formas. Digamos que usted aquí tendría que ir agregando formas y aquí escribe, por ejemplo, infografía de la generación del 44. Y de ahí, por ejemplo, puede agregar otra forma. Y aquí, por ejemplo, la mueve y ya puede comenzar a hablar de otra cosa. También se puede, pero aquí tendría que ir agregando cosas, irle agregando las imágenes. Y yo siento, como les digo, más fácil eso porque ya los tengo prediseñados. Y para convertirlo en PDF, lo mismo. Le da aquí donde dice compartir. Se va en la parte de abajo donde dice descargar. Ya me aparece como sugerencia el PDF. Lo descargo. Me voy a mi sección de descargas. Ahí voy a encontrar el documento en PDF. Y luego lo comparte y lo sube. Eso no lo he descargado. Pero eso sería como un poco más sencillo. Como les digo, no es difícil, solamente se tiene que registrar con su cuenta de Facebook o con su correo electrónico.
Y la información que yo les acabo de colocar acá, pues usted también la puede utilizar. Y agregar un poquito más del contexto sociohistórico que yo les menciono en el video que les compartí también. Bye, hasta acá. No sé si hay alguna duda. Ya fíjense que esta información, como les digo, no es secreto de Estado. Ustedes la pueden utilizar para, y además que aquí no hay de otro, o sea, estos son los 6 escritores de la generación del 44 y no es que vaya a ser, todo me copió, ¿verdad? Sino que, o sea, aquí va a ser como la forma en la que usted organice la información, aquí usted tiene que agregar un poco más de lo del contexto sociohistórico de Maximiliano, tiene que decidir el autor que usted va a dar más información, darnos la biografía, investigar sobre las obras. Entonces, digamos que yo les he puesto esta parte como para ayudarles, ¿verdad? Con relación a la parte teórica, pero no es que no la pueden utilizar. Vale, eso sería con relación a las actividades. No sé si tenemos alguna duda. ¿Tenemos alguna duda? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Sí, yo quería saber cuándo va a estar la grabación, de que estoy trabajando, no puedo ver. Sí, mañana por la mañana, voy a convertir el video, lo voy a subir a YouTube y luego le voy a compartir el enlace ahí en la carpeta donde dice primer encuentro sincrónico, ahí va a estar el enlace de la grabación. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, ya saben, a la orden. Vaya, entonces, eso sería con relación a las actividades, como les repito, pueden usar esa información que yo ya compartí. Y esta presentación también se la voy a compartir, la voy a convertir en formato PDF para pasársela y que usted tenga como la información más a la mano. Y hay algunos contenidos que ya los venimos estudiando en estas 2 semanas. Uno fue la publicidad, palabras que se escriben juntas y separadas, y paráfrasis mecánica y constructiva. Con relación a eso, no sé si ya tuvieron la oportunidad de estudiar los contenidos, no sé si tienen alguna duda o todo va bien. O todo va bien mal. Ajá. Todo bien entonces. Vale, yo asumiré el silencio como algo positivo. No lo voy a asumir como algo negativo, sino que como algo positivo. Miren, también quiero recomendarles que si pueden, escriban en los foros de consulta. Yo sé que de repente puede hacer que usted todo lo tenga claro, pero en la universidad es como que están pendientes de eso, de la participación. Entonces, si usted todo lo tiene claro, pues escriba eso. No, maestra, yo por el momento todos los contenidos me han quedado claros. Y ahí, pues también en la universidad, en el momento de hacer el monitoreo o estar controlando quiénes sí y quiénes no se conectan, pues ahí por lo menos ven, ¿verdad? Que usted escribió, que todo lo tiene claro. Entonces eso también sería una estrategia, ¿verdad? Si usted no tiene dudas, pues por lo menos escriba eso. No, maestra, por el momento todo claro. Así que eso sería todo. Y en estos 5 minutos, pues fíjense que me gustaría que no sé si hay alguien, una persona o dos, que nos quisiera compartir, por ejemplo, qué aprendió del módulo 1 y que le quedó como una lección positiva y que diga, no, yo en el otro módulo no hago esto porque no me funcionó. Y probablemente sean cosas que también a los demás les pasaron. Ajá. O no aprendieron nada. ¿Ah? Liz, Dígame. la lección de vida aprendida en el módulo 1, que yo aprendí que no hay que tener tiempo en cada, digamos, en cada trabajo, en cada proyecto, porque ya con eso podemos hasta cumplir
todo lo que piden, así como ustedes, que ser responsable, entregar cada actividad a la fecha indicada. Y yo en el módulo 1 le confieso que fue algo de un error que hice algunas actividades y las demás como las dejé olvidadas. Como sabes que llega así el desánimo y todo, situaciones de la vida. Y pues yo estaba hablando con mis papás y yo le comenté cómo me sentía y me dijeron, no, hija, usted siga cumpliendo con sus trabajos, sus proyectos, sus actividades, no importa lo que está sucediendo alrededor suyo, pero yo quiero que usted se esfuerce para que ellos vean que usted sí cumple con cada actividad, con cada trabajo o con cada módulo que usted en la semana van ellos escribiendo, avisando. Yo quiero que usted sea responsable con sus actividades. No importa lo que está atravesando, pero yo quiero que usted siga hacia adelante, que no se rinda, que si usted ha dejado alguna materia o una actividad sin complementar, usted hágala. Usted siéntase orgullosa de cada logro que usted ha logrado. Yo quiero que usted llegue con ese orgullo cuando vean sus maestros. Esta niña, a pesar de su situación, pero ella es responsable. Eso quiero que se sientan orgullosos de usted. Usted, yo sé que va a venir el desánimo, va a venir todo, pero usted siga, porque yo quiero que usted misma siga cumpliendo con las ayudas de Dios. Entonces, ese ánimo me ayudó, y a ustedes también, que siempre están allí. No se rindan, sigan, estamos con ustedes, y eso es un orgullo y una felicidad que tenemos licenciados así como ustedes, que siempre nos animan. Excelente. Y pues seré ahora cumplir cada actividad. Qué bien, muchísimas gracias, Carla. Nidia. Nidia, veo que tiene la manita levantada. No, maestra, se me olvidó bajarla, gracias. Vaya, de acuerdo. Bueno, entonces, yo creo que de manera personal, pues todos sabemos, ¿verdad? En lo que fallamos, en lo que no hicimos tan bien, y que pues este módulo sea un nuevo comienzo. Miren, cada día es una nueva oportunidad. Cada semana es una nueva oportunidad, y lo malo que hicimos en el pasado, pues tampoco nos podemos seguir torturando con eso. Y como decía Carla, si fallé, pues ni modo, pero eso no significa que yo voy a seguir fallando siempre, sino que tengo que demostrar que tengo todas las intenciones de superarme. Y no a nosotros, ¿verdad? Sino que a ustedes mismos, y también a esas personas que creen en ustedes, que confían en ustedes. En algunos casos son sus padres, en otros casos su pareja, en otro caso sus abuelos, en otros casos sus hijos. Entonces hay que echarle ganas. Y ya saben, ¿verdad? Que cualquier cosa, pues estoy para servirles, para apoyarles en todo lo que pueda. Y yo trato de ir calificando con bastante tiempo las actividades, por si hay algo que modificar, pues ahí les voy haciendo las observaciones. Bien, entonces con esto finalizaríamos la sesión. Les agradezco mucho por el tiempo, por haber pues apartado este espacio. Yo sé que es difícil en la noche, aunque lo hagamos a las 7 también cuesta, porque estamos pensando en lo de la productividad que decíamos. Ay, no he hecho la cena, o tengo que hacerla, voy a comer, no les encargué pupusas a los hipotes, etcétera, etcétera. Entonces, les agradezco mucho, como les repito, por el tiempo y por estar acá. Así que nos vemos en el próximo encuentro, y pues siempre vamos a estar ahí interactuando a través del grupo de WhatsApp y de la plataforma. Pasen feliz noche. Gracias, feliz noche, bendiciones. Buenas noches.